buenas tardes, queridos hermanos. Shabbat Shalom. Qué gusto encontrarnos nuevamente en un nuevo estudio de la Parashá semanal. Hoy nos encontramos para el estudio de la Parashá Vaishlash, que se encuentra en el capítulo 32, desde el verso 4 hasta el capítulo 36, verso 43. Damos gracias al Santo y Bendito por esta oportunidad que nos da. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por su presencia. Damos gracias por cada uno de los que se encuentran en este momento a través de nuestra aplicación de Zoom en vivo y todos ustedes también que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros en un nuevo estudio. Queremos dedicar este estudio por la salud de esta lista de personas que se encuentran acá. Queremos pedir al Santo y Bendito por la sanidad completa de los rabinos, el rabino Ginsburg, el rabino Ginsburg Ben Malka, del rabino Haim Frim, también del rabino Shalom Arush, del rabino Miguel Kanievski, también por la salud de doña Sonia María Moya, hija de doña María, y también de Natalia Carmona, hija de doña Marta, y por María Elena, hija de Miriam, María Elena Celaya Munguía, hija de Miriam, para que en la infinita misericordia del Todopoderoso todos ellos reciban refúa eshlema, sanidad completa para ellos. Como siempre, queridos hermanos, antes de iniciar, hablamos un poquito del contexto, de dónde venimos. Recordemos que venimos de la parashá Vayetze, y salió. En la parashá Vayetze nos encontramos a Jacob, donde él sale hacia Aram o Haram, va a casa de su tío Labán. Recordemos que él tiene que salir de donde se encontraba, ¿verdad? Con su familia a causa de una situación con su hermano Esab. Eh, Invito a todos los que no han visto este estudio para que puedan, digamos, entender mejor, puedan verlo ya en nuestro canal de YouTube. Y él se va donde su tío Labán, donde él pues llega a la casa de Labán, se enamora de Rebeca. Rebeca, trabaja él 7 años por Rebeca, y cuando llega la hora del matrimonio, resulta que no es Rebeca, sino que es la hermana mayor Lea. Después él viene y reclama eso a su tío Labán, y bueno, le dice que no era costumbre, ¿verdad?, entregar a la menor antes que la mayor, y entonces que trabajara 7 años más para él, y entonces así pues le daba a Rebeca por esposa, y bueno, cosa que así sucedió. Ambas, ¿verdad?, dan hijos a Jacob junto con sus siervas, y bueno, de ahí es donde aparecen las 12 tribus de Israel. Posteriormente, el Todopoderoso empieza a bendecir mucho a Jacob, de manera tal que Labán piensa que su yerno le está robando, ¿verdad? Le está robando de su ganado, y las condiciones cambian, ya no él es bienvenido en esa casa, decide irse a escondidas. El Todopoderoso le dice a Labán que tenga mucho cuidado con la forma en que lo trata, ya sea que quiera agredirlo físicamente o que quiera hablarle descomedidamente. Y entonces el Todopoderoso le dice que no lo haga, que tenga cuidado con ello. Y bueno, así sucede el estudio de la semana pasada. Eh, Esa situación de
porque tal vez usted se pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es que él se casa con una hija de su tío o se casa con las hijas de su tío, ¿verdad? Bueno, eso es algo que antes se daba, ¿verdad? Las cosas después cambian, incluso el hecho de que él se casara con dos hermanas, la Torá posteriormente prohíbe este acto. Recordemos que, digamos, la Torá todavía no ha sido entregada y que, digamos, las cosas se van dando donde el Todopoderoso va estableciendo con su pueblo Israel sus preceptos y sus mandamientos y se van quitando muchas cosas, ¿verdad? Que antes la gente practicaba. Muy bien. Vamos a iniciar con la lectura del capítulo, vamos a iniciar con la lectura del capítulo correspondiente. Por cierto, aquí tengo que hacer una aclaración respecto a que en la Torá el pasaje es el verso 4 donde comienza esta parashá. En otras Biblias, y por eso es que normalmente uso estos formatos de estas Biblias que no son la Torá, sino que son otro tipo de Biblias que están más accesibles a las personas, nos encontramos algunas diferencias, tanto en la traducción como en la numeración. En este caso, el verso 4, que es donde debería de empezar la parashá, corresponde al verso 3 de, de esta versión, de esta versión de la Torá. Así que, bueno, es realmente en el verso 4 que debería de empezar y aquí empieza en el verso 3. Solamente un detalle porque, digamos, así como hay estas diferencias en la numeración, también en las traducciones hay muchas diferencias y por eso me gusta usar estas traducciones porque me gusta poner en evidencia estos errores para que usted pueda aprender, porque muchas de estas versiones lo que hacen es que traen un poco de confusión a las personas respecto a la traducción. Muy bien, así que vamos a empezar con la lectura. Vamos a empezar con la lectura del verso 4 en adelante del capítulo 32. Y dice, y Jacob envió ángeles ante él hacia su hermano Esab a la tierra de Seir, el campo de Edom. Y le encomendó diciendo, así le dirán a mi amo Esab, así dijo tu servidor Jacob, con Labán fui un ajeno y he demorado mi retorno hasta ahora. Adquirí ganado bovino, asnar, ganado menor, sirvientes y sirvientas. Envía a comunicarte a ti, mi amo, a fin de congraciarme contigo. Los ángeles volvieron hacia Jacob, diciendo, llegamos a lo de tu hermano, a lo de Esaf, y también él viene a tu encuentro. Hay 400 hombres con él. Y entonces Jacob tuvo mucho miedo, eso lo angustió y dividió a la gente que estaba con él, así como el ganado menor, el vacuno y los camellos en dos campamentos. Dijo, si Esad va a un campamento y lo ataca, el campamento restante podrá sobrevivir. Y Jacob oró a Elohim de su padre Abraham y Elohim de su padre Isaac, y dijo, Hashem, tú mismo me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu patria y haré que te vaya bien. Mi mérito ha disminuido por todas las bondades y toda la lealtad que ya me brindaste a mí. Tu servidor, pues solo con mi bastón crucé este Jordán y ahora he venido en dos campamentos. Por favor, sálvame de la mano de mi hermano, de la mano de Esaf,
porque tengo miedo que venga y me ataque a la madre con los hijos. Tú dijiste, ciertamente haré el bien contigo y haré que tu descendencia sea como la arena del mar, que es muy numerosa para contar. Pasó ahí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un tributo para su hermano Esaf, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas amamantadoras con sus respectivas crías, 40 vacas y 10 toros, 20 asnas y 10 burros, y los entregó en mano de sus sirvientes, cada rebaño aparte, y les dijo a sus sirvientes: vayan delante mío y dejen un espacio entre rebaño y rebaño, perdón. Instruyó al primero diciendo: cuando te encuentre mi hermano Esab y te pregunte así, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y de quién es todo esto que está delante tuyo? Le dirás: de tu servidor, de Jacob, es un tributo enviado a mi amo Esab. Mira, también él está detrás nuestro, y también ordenó al segundo y al tercero y a todos los que iban tras los rebaños. Les instruyó diciendo: así le dirán a Esab cuando lo encuentren. Y dirán también: tu servidor Jacob está detrás de nosotros, porque pensó Jacob: apaciguaré su ira con el tributo que va delante de mí, y después quedaré frente a él. Quizás me perdone. Entonces el tributo pasó adelante de él y pasó aquella noche en el campamento. Se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 sirvientas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado de Yabok. Los tomó y los hizo cruzar el vado, y también mandó toda su hacienda. Y Jacob se quedó solo entonces, y un extraño luchó con él hasta que irrumpió el alba. Y al percibir que no podía con él, tocó la articulación de su muslo, dislocándose así el encaje del muslo, el fémur de Jacob, en su lucha con él. Y dijo el extraño: déjame ir, que está despuntando el alba, y debo recitar alabanzas matutinas. Pero Jacob respondió: no te soltaré hasta que me bendigas, o sea, hasta que confirmes las bendiciones que me dio mi padre, hecho que Esab no acepta. Entonces el extraño le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y le respondió Jacob. Y le dijo el extraño: no serás más llamado Jacob, sino Israel, pues luchaste con una fuerza divina y con hombres y prevaleciste. Y entonces Jacob le preguntó: por favor, dime tu nombre. Pero él respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y ahí lo bendijo a él. Y Jacob llamó a aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Elohim cara a cara, y mi vida fue salvada. El sol brilló para el pasar por Penuel, renqueaba por la herida en su muslo. Por eso los israelitas no deben comer el tendón desplazado que está en el encaje del muslo hasta el día de hoy, porque él tocó el encaje del muslo de Jacob y el tendón se desplazó. Baruch Hashem. Muy bien. Aquí vemos el verso 4 donde empezamos, pero he puesto en esta imagen los versos anteriores. Dice: campamento de Hashem y estrategia de Jacob. En Génesis 32, 2
dice, Jacob fue por su camino y le salieron al encuentro ángeles del Eterno. Y al verlos dijo Jacob, este es el campamento de Elohim, y llamó aquel lugar Manahaim. Y dice el verso 4, y Jacob envió mensajeros por delante hacia su hermano Esaf al país de Seir. Bueno, en primer lugar, eran ángeles los que él envió a su hermano Esaf o eran personas. Eh, el nombre que se le da a estos mensajeros es Malach o Malachim cuando estamos hablando en plural. Y entonces Malach significa, ¿verdad? Mensajero. Malach significa mensajero. Y entonces eso fue lo que él envió, mensajeros. Ahora, hay algo muy importante que debemos de considerar. Y es que el Todopoderoso puede también usar ángeles o personas como sus mensajeros. Puede enviar ya sea ángeles o personas como sus mensajeros, que estos también pueden ser incluso también profetas. Entonces, para que, digamos, nosotros tengamos el entendido de que cuando decimos que pudo haber sido un ángel, no necesariamente era un ángel, un ser espiritual, sino que podía ser un hombre, un ser humano enviado por el Todopoderoso. En el verso 5, Jacob le manda a decir a su hermano, así ha dicho tu servidor Jacob, con Labán he morado y viví con él hasta ahora. La palabra que aparece en el original en hibrid, en hebreo, es esta precisamente que usted ve aquí. En hebreo, esta palabra es Garti, Garti. Aquí tenemos la letra Gimel, la letra Resh, la letra Tab y la letra Yud, que viene siendo una I, y entonces Garti. Lo interesante de la palabra en sí, lo interesante de la palabra en sí, de Garti, es respecto a que la palabra tiene el mismo valor numérico de 613. Si usted suma el valor numérico, si usted suma el valor numérico de cada una de las letras, le da un total de 613, que son los 613 mandamientos que están en la Torá. Ahora, lo interesante respecto a que él le manda a decir a su hermano, así ha dicho tu servidor, con Labán he morado, con Labán he morado, he vivido, Garti, he vivido hasta ahora con él. Era como diciendo, bueno, yo he vivido todo este tiempo sin mezclarme, sin asimilarme, sino que siempre he estado cultivando mi vida, cultivándome como persona, cultivándome como una persona espiritual. Eso, digamos, es lo que manda a decir a su hermano, más o menos como diciendo, ¿verdad? Que, bueno, he cambiado, he, me he elevado espiritualmente en este tiempo. Es lo que pareciera
decirle a su hermano. Por eso en esta imagen vemos cómo Jacob es una nueva persona. O sea, nosotros recordamos que cuando Jacob y Esab, su hermano, no habían nacido, había una lucha en medio de ellos, dentro del vientre de su madre. Los Midrash, los comentaristas antiguos, dicen que había esta lucha y que, por ejemplo, eh, cuando había un lugar que representaba espiritualidad, Jacob como que quería ir a ese sitio, a ese lugar, y entonces yo no sé si usted ha visto en algún momento, digamos, el estómago de una mujer embarazada, que a veces el niño, cuando ya está grandecito, tal vez con su piecito levanta, ¿verdad? O su manita levanta una parte de la pancita, y entonces el Midrash dice que cuando Jacob miraba un lugar espiritual o percibía un lugar espiritual, entonces como que hacía que su mamá quisiera ir hacia allá, ¿verdad? Y al contrario, decían de Esab que cuando había un lugar, digamos, de culto, de idolatría, entonces más bien él quería ir hacia ese lado. Entonces, porque la Torá nos habla de esta lucha y es que vemos que cada uno de ellos representaba uno el ámbito natural y el otro el ámbito espiritual. Entonces, en el ámbito espiritual nos encontramos a Jacob, que dice la Torá que era él muy dado a estar en tiendas, estar ahí, ¿verdad? En la casa, era muy casero. En cambio, Esab no. Esab era un hombre, como decir, un hombre de mundo. Él le gustaba la cacería, iba a cazar y entonces era un hombre fiero. Jacob no era un hombre fiero, era diferente. Y entonces, por eso decimos que cuando él dice, he estado viviendo con Labán, ¿verdad? Y utiliza la palabra Garti en hebreo, es como diciendo, yo he vivido mi vida cumpliendo los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso, aunque, aclaramos, los mandamientos no se habían entregado, porque todavía no ha entregado el Todopoderoso los mandamientos al pueblo de Israel, pero estas personas eran personas elevadas espiritualmente que vivían sus vidas como si ya los mandamientos el Todopoderoso los hubiera entregado. Muy bien. Entonces vemos aquí que de alguna forma Jacob le manda a decir a su hermano, yo soy un hombre nuevo. Si bien es cierto, me conociste de una forma, hoy he cultivado aún más mi persona y ahora soy pues totalmente diferente a aquella persona que tú conociste. O sea, que había crecido espiritualmente. Por esa razón vemos que el ángel, el malach o este mensajero de parte del creador, porque cuando decimos ángel es malach en hebreo y malach significa mensajero en español. Y entonces vemos que este mensajero, este malach, este ángel, le dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino que tu nombre será ahora Israel. Dice acá Génesis 32:8, y temió Jacob. ¿Por qué? Porque cuando se le da a él noticia, dice, viene tu hermano y viene con 400 hombres. Bueno, para que viene una delegación de 400 hombres con él. O sea, ¿qué está mostrando aquí? Eso me recuerda una vez a un mandatario en un país, no voy a nombrar ni su nombre, no voy a nombrar el país tampoco. Pero me acuerdo que ese mandatario fue a una reunión con unos opositores. Y recuerdo que ese mandatario fue con una comitiva, con no sé cuántos guardaespaldas,
con helicópteros de guerra que sobrevolaban sobre su vehículo. Y lo que estaba mostrando era un brazo fuerte. Le estaba mostrando a sus adversarios, este es mi brazo fuerte. Estaba mostrando poder. En este caso, vemos a Esaf o Esaú, donde viene con 400 hombres. Esta es una posición de fuerza. Quería amedrentar a su hermano. ¿Qué quería mostrarle? ¿Cuál era la intención de traer 400 hombres con él? Por supuesto, cuando Jacob se entera de que su hermano viene con 400 hombres, él tiene temor. Él tiene temor de lo que su hermano pudiera hacer. Porque recordemos que él sale de su tierra por causa de que él, de alguna forma, hizo engaño para tomar la primogenitura de su hermano Esab, pero Esab había renunciado a la primogenitura. Recordemos que él cambió la primogenitura por un plato de lentejas que estaba cocinando Jacob. Porque volvemos a decir, ellos eran y son muy diferentes. Esab era una persona del mundo, una persona de mundo, una persona que lo espiritual no era lo importante ni su prioridad. Y Jacob no, Jacob era diferente. Y en ese sentido era una persona espiritual. Ahora, el hecho de que una persona sea espiritual no significa que no cometa errores, porque ese es el pensamiento erróneo que algunas personas tienen. Creen que, digamos, algunas personas, si son espirituales, no pueden cometer errores y los idealizan de una forma peligrosa. ¿Por qué? Porque perfecto solamente el Eterno. Por eso es que la Torah siempre nos muestra a estos grandes hombres de fe, pero nos muestra sus debilidades también. Porque Jacob tuvo miedo. No tenía que haber tenido miedo, porque uno podría decir, no, pero si el Eterno está contigo, ¿por qué temes? Bueno, teme porque es un ser humano, porque es un ser humano, por eso tiene temor. Y eso es lo que nos muestra la Torá para que usted pueda ver que aún los hombres de fe pueden equivocarse y pueden tener los mismos sentimientos que usted. Puede tener miedo, pueden tener dudas, inconsistencias emocionales, espirituales. Todas esas cosas pueden eh, estar en nosotros, ¿verdad? Y no tenemos que afrentarnos porque todos estamos creciendo espiritualmente. Dice acá, Segunda de Crónicas 16:9, porque los ojos del Eterno contemplan toda la tierra para ayudar a aquellos cuyo corazón es íntegro para con él. Porque los ojos de Adonai contemplan toda la tierra para ayudar a aquellos cuyo corazón es íntegro para con él. Y dice esta imagen, si pones al Eterno, primero todo lo demás caerá en su lugar, mantén tu fe en él, su tiempo y su plan es perfecto, él tiene todo bajo control. En el verso 9 decía Jacob, si viniera Esab a un campamento y lo atacare, ¿será que el campamento restante escapará? Eh, Jacob idea una estrategia. En primer lugar, manda esos tributos y no manda todo junto, sino que manda los rebaños por separado, como para que así se pueda ver más numeroso lo que le está dando. Por supuesto que es un regalo impresionante. Si hoy en día usted sacara cuenta de lo que valen todos esos animales,
y usted multiplica esa cantidad de animalitos por el valor de cada uno de ellos, pues vería qué clase de regalo es lo que le está haciendo a su hermano. Y lo pone en grupos por separado, ¿verdad? Porque todavía son mucho más numerosos, se ve mucho más numeroso. Le pongo un ejemplo. Imagínese que usted quiere hacerle un regalo a alguien y le quiere regalar varias cosas. Podría, si pudiera, meter todos los regalos en una caja sola y empacarla y envolverla bonita y dársela a esa persona con todos los regalos adentro. Pero podría ser que más bien envuelva todos esos regalos por separado y entonces así se vuelve todavía el obsequio mucho más interesante, porque no está en un solo paquete, sino que viene por separado. Entonces el impacto visual es mucho mayor, pues eso es lo que quería Jacob lograr con su hermano. Aquí tenemos un pasaje de referencia de Josué y Josué en el capítulo 1, verso 9, donde el Todopoderoso dice, ¿acaso yo no te he ordenado ser fuerte y valiente? No temas ni desfallezcas, pues contigo está el Eterno, tu Elohim, por donde quiera que vayas. Esto no se lo está diciendo, ¿verdad? Estas palabras de Josué, bueno, en el libro de Josué, es el Todopoderoso diciéndole a Josué, quien fuera sirviente de Moshe Rabenu. Pero aquí traemos ese pasaje de referencia porque es lo mismo que tendría que sentir o tener Jacob en su corazón, donde el Todopoderoso está con él. Por lo tanto, no debe de temer, sino que debe ser fuerte, debe ser valiente y no desfallecer. Lo mismo, lo mismo para usted. Si usted es una persona que ama al Eterno, si usted es una persona que sirve al Dios uno y único, que le ama, que usted quiere vivir su vida a su servicio, que usted trata de vivir su vida de la mejor manera delante del Creador, pues esa es una palabra que también podría venir a su vida porque el Todopoderoso está con usted también, con todos aquellos que le aman y le sirven. En el verso 10, 11, 12 y 13 nos habla de la humildad de Jacob delante de su hermano. Y dice el proverbio 22:4, recompensa de la humildad y del temor al eterno son las riquezas y la honra en la vida, algo que todos nosotros debemos de aprender. Debemos de aprender a ser humildes, debemos de aprender que cuando estamos delante de una persona, digamos en este caso, Jacob va delante de su hermano y su hermano es mayor que él. Los dos estaban en su vientre, pero él nació primero, por lo tanto él es mayor que Jacob, y entonces él se muestra respetuoso de su hermano mayor. Recordemos que la Torá incluso nos muestra en ese estudio donde ellos estaban dentro del vientre de su madre y que le dice el Todopoderoso a su madre, hay dos naciones dentro de ti, pero el mayor será tributario al menor, el mayor servirá al menor. A pesar de ello, Jacob muestra un rostro diferente, muestra un rostro de humildad delante de su hermano. En el verso 14 dice, pernoctó ahí aquella noche y tomó de lo que había en su poder un presente para Esab, su hermano. Y aquí yo quiero hacerte la siguiente recomendación. Hay un error de muchísimas personas en las religiones fuera de la perspectiva del pueblo de Israel, del pueblo judío. Hay un grandes errores. Eh, y uno de ellos es que piensan que el Todopoderoso lo tiene que hacer todo. La gente piensa que el Todopoderoso tiene que traer la paz mundial. La gente piensa que el Todopoderoso tiene que darle el sustento a los necesitados. La gente piensa que el Todopoderoso es el que tiene que acomodar el mundo y arreglar el mundo. Y eso es un error.
Eso es un gran error. El Todopoderoso no tiene que venir a arreglar lo que usted y yo hemos hecho mal. El Todopoderoso no tiene que venir a arreglar este mundo que el ser humano ha sido el causante de que este mundo hoy en día esté, por decirlo de alguna forma, cabeza, digamos, para abajo o pies para arriba. O sea, que no está en orden. Es por causa de los seres humanos, es por causa del hombre que hoy vemos un cambio climático. ¿Por qué? Porque hemos hecho cosas que no debíamos de haber hecho y ahora le estamos pidiendo a Dios que arregle esa situación si somos nosotros los que tenemos que arreglarla. Entonces aquí traigo yo este pasaje de Eclesiastés, capítulo 9, verso 10, que dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y esto lo hablamos en los ámbitos en general de la vida, en general. Pero aquí lo estamos trayendo al ámbito espiritual. Y en este caso, Jacob se va a enfrentar a su hermano, no sabe cuál es la situación en la que se va a encontrar y dice, bueno, voy a mandarle estos obsequios, voy a mandar esto va a ser parte de mi estrategia, pero no solamente eso. Dice, pernoctó allí aquella noche y tomó de lo que había en su poder un presente para Isaac. Llega un momento donde Jacob se queda solo, ¿por qué? Porque él se queda orando, él se queda presentándose delante del Todopoderoso para que él le ayude. Entonces vemos aquí que él usa lo natural, donde envía estos regalos, estos obsequios a su hermano, pero también le pide al Todopoderoso que le ayude. Y entonces aquí vemos que mientras esté en nuestro poder hacer algo, el Todopoderoso también va a respaldar eso que hacemos. En el caso, digamos, de este mundo que lo encontramos hoy, ¿verdad? Pies para arriba o de cabeza. ¿Por qué está así? Por causa de que el hombre no ha hecho lo que le corresponde. El hombre ha creado todo eh, este, eh, diríamos, este desorden. Este desorden es el hombre quien lo ha creado y es el mismo hombre quien tiene que corregirlo. O lo que llamaríamos en hebreo tikkun olam, una reparación del mundo. Dice Proverbios 23, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué vemos? Vemos precisamente a Jacob, donde él lo que está buscando es la paz. Él está buscando la paz. Él está buscando shalom. Poder venir y poder volver a su hermano en paz. Pareciera ser que Esab trae estos 400 hombres más bien pensando diferente. ¿Será posible que tal vez las plegarias del Todopoderoso y los obsequios que mandó Jacob hayan cambiado el corazón de Esab, su hermano? Porque traer 400 hombres con él parece ser una exageración de alguien que en vez de ir a encontrarse con su hermano, parece que va a la guerra con 400 hombres. Y es que si usted se pone a pensar, reúnase con 400 hombres, o sea, estamos hablando de una cantidad grande de personas. Entonces, ¿cuál era la razón? ¿Era mostrar fuerza? ¿Era mostrar un brazo fuerte? ¿Era mostrar poderío? ¿Qué era realmente? Aquí nos encontramos en el verso 31, 31 y 24. Dice en el 24, y Jacob se quedó solo y un varón estuvo luchando con él hasta rayar el alba. En el verso 31, Jacob llamó a aquel lugar Peniel, pues se dijo, he visto al Eterno cara a cara y tengo la vida salva. Por eso llamó a aquel lugar Peniel. Y Jacob lucha con el ángel de Peniel. Entonces,
Aquí hay una serie de dudas, de incógnitas. ¿Jacob venció a un ángel? ¿Realmente luchó con un ángel? Bueno, hay varios pensamientos, hipótesis de lo que pudo haber sucedido. Número uno, podría ser que haya tenido un sueño que fue vivido por él tan fuerte que le pareció que fue real, incluso hasta lesionarse de el tendón. Número dos, fue realmente un ángel con el que luchó, fue realmente con un ser espiritual y cómo un ser humano puede venir y luchar con un ser espiritual y logra imponerse. También es muy difícil de establecer. O sencillamente fue un hombre con el que luchó y lo venció. Entonces, tenemos ahí esas posibilidades. Fue un sueño, una visión, luchó con un ángel o luchó con un hombre. Aquí traigo esta imagen donde dice los obstáculos en la vida nos hacen más fuertes. Sí, nos fortalece. Y bueno, volviendo nuevamente a lo que decíamos, Malak, mensajero, podríamos estar hablando de que realmente no fue con un ángel, sino que con un hombre, enviado, eso sí, por el Todopoderoso, enviado con esa misión de mostrarle a Jacob su fortaleza. Decir, tú eres un hombre fuerte, tú eres un hombre fuerte y tú puedes enfrentar las pruebas y salir adelante. Y si lo vemos, ¿verdad? Hoy en día, eso es lo que estamos viendo en el pueblo de Israel. Un pueblo que ha pasado por diferentes dificultades, por diferentes pruebas, y ha vencido, y ha salido victorioso. Israel y seguirá saliendo victorioso. Y llamó a aquel lugar Panim, porque dijo, he visto al Eterno cara a cara y he podido salir con vida. Panim significa rostro, rostro. Por eso dice que llamó a aquel lugar de esa manera, porque había visto el rostro del Eterno. Y dice, y el ángel del Señor respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? No tengo licencia para decírtelo. Aquí estamos hablando de un pasaje de referencia, porque vemos que aquí Jacob pregunta a este mensajero, a este Malak, ¿cuál es tu nombre? Y le dice, ¿para qué quieres saber mi nombre? En Jueces 13:18 pasó algo muy parecido con el nacimiento de Shinshón o Sansón, donde también se aparece un ángel a Manoa y bueno, le preguntan, ¿y cuál es tu nombre? Y él le dice, no tengo licencia, no tengo autorización para decir mi nombre. Adora a Dios y no a los ídolos. Y esto precisamente se lo quiero decir. ¿Por qué? Porque Jacob pregunta, ¿cuál es tu nombre? Él le dice, ¿para qué quieres mi nombre? Isaías 42:8 dice, no comparto mi gloria con nadie. Y yo vuelvo a poner con nadie. El ser humano, el ser humano es muy dado a la idolatría. Hoy, por ejemplo, vemos personas que le piden a los ángeles antes que a Dios. Hay otras personas que le piden a un hombre antes que a Dios.
Hay personas que le piden a seres humanos y a diferentes figuras, y por supuesto tenemos gente, ¿verdad?, que le pide a ídolos. Hay tantas religiones fuera del pueblo de Israel en las que hay idolatría y le piden, ¿verdad?, a esos ídolos de ellos les ayuden. Pero el Todopoderoso dice, yo no comparto mi gloria con nadie. Es posible, es posible que estos mensajeros no dieran nombre alguno. ¿Para qué? Para que después la gente no vaya en pos de ellos. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso conoce la debilidad del ser humano y lo tendiente que es a hacer idolatría. Porque el hombre necesita ver una figura, muchos de ellos necesitan ver una figura para poder adorar. Sí, necesitan tener una figura para poder adorarla. ¿Qué ocurrió? Por ejemplo, nos adelantamos a lo que pasa en el libro de Éxodo, realmente su nombre en hebreo Shemot, donde vemos que el pueblo, una vez que sale de Misraín, de Egipto, del lugar de la estrechez, Moshe sube al monte Sinaí, al Har Sinai, a recibir la Torá y él no regresa. ¿Y qué ocurre? El pueblo se empieza a desesperar, no sabemos lo que pasó con Moisés, entonces hagamos un Dios y empecemos a adorarlo. ¿Y qué hicieron? Un becerro, ¿verdad? Esa mancha oscura, esa mancha negra que tiene el pueblo de Israel, lastimosamente después de haber salido de Egipto. Entonces, muy importante, aquí el mensajero dice, ¿por qué quieres saber mi nombre? Solo al Eterno debemos de adorar, a nadie más. Muy bien. Dice dos nombres y la misma persona y diferentes tareas. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a Israel. Nos referimos a Jacob. Jacob, Israel. Dos nombres, la misma persona, diferentes tareas. Y aquí lo vemos. Jacob, Israel. Jacob tiene una dirección, Israel tiene otra dirección. Hay algo que nos vamos a encontrar en nuestros estudios y es que usted va a encontrar en que en algún momento el Todopoderoso llama a Jacob como Israel, pero en otros momentos el Todopoderoso llama a Israel y Jacob. ¿Por qué? Porque cuando lo llama como Jacob, lo está llamando como a esa persona, a ese ser humano, a esa persona que se equivocó o que se equivoca. Pero cuando habla de Israel, está hablando de la persona que tiene una elevación espiritual y que tiene un llamado diferente al de una persona normal. ¿Ok? Entonces, por eso decimos dos nombres, la misma persona, diferentes tareas. Dice acá, Él es el que cambia el rumbo de nuestra vida. Dice Job, Él en cambio conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. En sus sendas he afirmado mis pies y he seguido su camino sin desviarme. Nosotros vemos cómo el Todopoderoso cambia la vida de las personas. Él es el que trae este cambio. Él hace que la vida de las personas tenga una transformación. Así que cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos que, con nuestro crecimiento espiritual, permitir al Todopoderoso que Él pueda traer este cambio y esta transformación a nuestras vidas. Muy bien, vamos al capítulo 33. No sé, Marianita. Encuentro de Jacob y Esaú. Jacob alzó la vista y al ver que Esaú se acercaba con sus 400 hombres, repartió sus hijos entre Lea y Raquel
y las dos siervas. Puso delante a las siervas con sus hijos, detrás a Lea con los suyos, y último a Raquel con José. Pero él pasó adelante de ellos y se postró a tierra 7 veces hasta acercarse a su hermano. Y corrió Esaú a su encuentro y lo abrazó. Se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. Cuando alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños, él preguntó, ¿qué son estos tuyos? Y él respondió, son los niños que Elohim ha regalado a tu siervo. Entonces se acercaron las siervas con sus hijos y se postraron. Igualmente se acercó Lea con sus hijos y se postraron. Y finalmente se acercaron José con Raquel y se postraron. Y preguntó, ¿qué significa toda esta caravana que he ido encontrando? Y él respondió, hallar gracia ante los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, yo tengo abundancia, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Pero Jacob dijo, no, por favor, si he hallado ahora gracia delante de tus ojos, toma el presente de mi mano, pues he visto tu rostro benévolo y es como ver el rostro de Elohim. Acepta, te ruego, mi presente, que fue traído para ti, pues Elohim me ha favorecido, porque tengo de todo, y le rogó con insistencia, y él lo aceptó. Luego dijo, partamos y marchemos, yo iré delante de ti. Pero le dijo, mi señor sabe que los niños son delicados y que tengo ovejas y vacas que están criando, y si las fatigan en un día podría morir todo el rebaño. Pase ahora, mi señor, delante de su siervo, y yo me iré con lentitud al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor en Seir. Y dijo Esaú, dejaré ahora contigo parte de la gente que viene conmigo. Pero él respondió, ¿esto para qué? Halle gracia a ojos de mi señor. En aquel día, Esaú regresó por su camino a Seir, y Jacob partió hacia Sucot, y edificó una casa para sí, e hizo cobertizos para su ganado. Por eso llamó aquel lugar Sucot. Cuando volvió de Padán Aram, Jacob llegó en paz a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, y acampó frente a la ciudad. Y allí, donde había plantado su tienda, compró la parcela del campo de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Después erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel, Baruch Hashem. Hashem. Dice el verso 1, y Jacob levantó los ojos y al ver que venía Esaf con 400 hombres, repartió a los niños entre Lía y Rachel y sus dos siervas. Aquí vemos este encuentro donde Esaf se ve con su hermano. Dice, y él se adelantó y se inclinó en tierra 7 veces hasta llegar donde su hermano. Y Esab a su vez corrió a su encuentro, le abrazó y le echó en su cuello, le besó y lloró. Bueno, es muy interesante porque déjeme decirle que dentro de la perspectiva judía hay personas que catalogan a Esab como una persona que no es buena persona. Hay personas que tienen una posición contraria o en contra de Esab. Por ejemplo, digamos, en este relato donde dice que Esab
corrió al encuentro de su hermano y se le echó en el cuello, ¿verdad? Y le abrazó, lo besó y lloró. Algunos dicen que lo que intentó fue morderlo, ¿ok? O sea, porque todavía tenía ira, porque todavía tenía cólera en contra de su hermano. Pero hay otros que no, que defienden, digamos, pues que esa, pues sí, era un hombre fiero, era un hombre de mundo, pero que también tenía una parte buena en él. Y tendría que ser. Tenía dos padres maravillosos. Por lo tanto, los rasgos de sus padres deberían de estar en él. O sea, es algo de lo que debemos de pensar. Pero entonces aquí se encuentran ellos, se encuentran, se abrazan y, bueno, algo maravilloso que nos enseña, donde los hermanos siempre, ¿verdad? La familia siempre tiene que estar en shalom, la familia siempre tiene que estar en paz. En el verso 33:10 dice, replicó Jacob, de ninguna manera, si he hallado gracia ante tus ojos, toma mi regalo de mi mano, ya que he visto tu rostro como quien ve el rostro del Eterno, y me has mostrado simpatía. Algunos dicen que es que Jacob pudo ver el ángel, porque se cree que cada persona tiene un ángel que está dedicado a cada persona. Incluso algunos creen que toda la creación tiene un ángel asignado. Los árboles, las plantas, los animalitos, los seres humanos, por supuesto, todos tenemos un ángel asignado. Y entonces aquí, cuando dice, porque he visto tu rostro como quien ve el rostro de Elohim, era porque, digamos, realmente a quien había visto era el ángel de Esaf, al que el Todopoderoso había asignado a Esaf. En una versión eh, de Biblia, de Tanakh, una versión, la versión Huneman, dice de esta manera, toma las bendiciones que te he traído porque Dios se ha apiadado de mí y tengo todo. Y le obligó y aceptó. Y aquí hay algo muy interesante de lo que quiero hablar. Dice el verso 9, hermano mío, repuso Esab, yo tengo más que suficiente, quédate con lo que te pertenece. Pero Jacob le dijo, no. Le dice, toma, recibe de mí este obsequio, este regalo, porque yo tengo todo. Y eso es lo que quiero comentar. Un pasaje de referencia de Jeremías dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Eterno. Ahora quiero comentarle que cuando usted vea, digamos, la palabra Señor en mayúscula, lo que se trata es de indicar que ese nombre que aparece ahí es el nombre personal del Todopoderoso. Lo que pasa es que no se pone, sino que ponen Señor. Entonces, cuando usted vea el nombre Señor todo en mayúscula, es porque ahí en el original aparece el nombre personal del Todopoderoso, compuesto por las 4 letras consonantes Yud, Hei, Bat, Hei. Bendito sea su nombre. Y entonces vemos aquí, dice, porque yo tengo planes de bien para ustedes, planes de bien, no de calamidad, a fin de darles un futuro y esperanza, dice esta versión. En otras palabras, cuando Jacob le dice a su hermano, porque Esab le dice, hermano, quédate con lo que es tuyo porque yo tengo suficiente, o sea, soy muy rico. Jacob le replica y le dice, hermano, quédate con lo que te traigo, porque yo no solamente tengo suficiente, lo tengo todo. Y cuando hablamos de lo tengo todo, es que una persona, y por eso traemos este pasaje de referencia, porque dice el Todopoderoso, yo tengo planes de bien para ustedes,
tengo planes de bien, tengo un futuro formidable y esperanza para ustedes, es que cuando nosotros tenemos el favor del Creador, cuando usted y yo tenemos el favor del Todopoderoso, lo tenemos todo. Jacob no solamente era una persona riquísima en posesiones, era riquísima en posesiones, no solamente tenía mucho dinero, sino que también era una persona que tenía el favor del Todopoderoso. Y cuando usted tiene el favor del Todopoderoso, efectivamente lo tiene todo. Tikkun Teshuvah con alegría. Sí, Tikkun Teshuvah con alegría. Espero que usted todavía esté con nosotros y que aquí le voy a dar para que aprenda algo muy importante. Y lo que quiero que usted aprenda es que cuando usted comete un error, cuando usted comete un error y usted causa algún daño a alguna persona, usted tiene que ver la forma en que puede, si usted es culpable, tiene que ver la forma en que usted tiene que hacer la reparación de ese daño. Por ejemplo, una persona tiene eh, un, un choque con otro vehículo, resulta que la persona se, se saltó un alto o no hizo el alto y continuó y eso hizo que chocara con otro vehículo. ¿Qué ocurre? Bueno, en primer lugar, la persona muy posiblemente le va a decir, discúlpeme, me distraje, espero no haberle causado ningún daño a usted, pero eso está muy bien. Ninguna persona, ¿verdad?, que anda en la calle, porque he visto a veces, por ejemplo, personas que se disgustan mucho. Y es que a veces sí, digamos, tal vez aquella persona, pues el accidente que causó fue por no haber sido una persona diligente o que manejara con prudencia, al contrario. Pero digamos, si la persona que se brincó el alto vino y chocó al otro vehículo causando este accidente, presenta sus disculpas, las disculpas están muy bien, pero también tiene que hacer el ticún, tiene que reparar, o sea, tiene que venir y reparar el daño, tiene que arreglarle el vehículo a la otra persona. Hay muchas religiones que enseñan que la persona nada más se arrepiente y eso es suficiente. No. Desde la perspectiva del pueblo de Israel, desde la perspectiva del pueblo judío, no. Usted puede hacer teshuvá, pero tiene que hacer tikkun. Usted puede arrepentirse, pero tiene que reparar el daño. Y reparar el daño es lo que vemos que Jacob está haciendo. ¿Por qué? Porque Jacob siente que él de alguna forma no hizo bien y de alguna forma causó un perjuicio a su hermano. Y este regalo que está haciendo es tratando de hacer el tikkun, la reparación del daño que él le pudo haber causado a su hermano. Así que, bueno, lo invito para que por favor, si usted no ha visto todos los videos anteriores, vaya a nuestro canal de YouTube y vea cada una de las enseñanzas para que usted pueda ver qué fue lo que pasó, ¿verdad? En el caso de Esab y su hermano Jacob. Y dice el verso 33-18, llegó Jacob en paz a la ciudad de Shechem, cita en la tierra de Kenahán, cuando venía de Padán Aram y acampó frente a la ciudad. Y aquí donde vemos, esa es una imagen de lo que es esa ciudad actualmente en la tierra de Israel. Por cierto, muy importante hacer la mención, ¿verdad? Porque estamos hablando de este escrito de Bereshit de hace más de ¿qué podríamos decir? 2000 años, más de 2000 años.
este, donde esté escrito no más de 2000, 3000 y resto de años. Sí, 3000 y resto de años que puede tener estos escritos, más bien las disculpas del caso, 3000 y resto de años que tienen estos escritos, y como podemos ver, la presencia de Jacob en la tierra de Canaán, la tierra de Israel, porque algunas personas dicen que Israel nunca estuvo ahí, o que a Israel no le pertenece esa tierra. Y en el verso 20 dice, erigió ahí un altar e invocó ante él, ante el Eterno, el Dios de Israel. Aquí lo que usted ve, ¿verdad? Es precisamente un pequeño altar. Ese que usted ve ahí es un hombre, no, la vestimenta no es una persona que va a hacer pan, no es un panadero, no, no. Es un, es un sacerdote, es un coanim, muy posible, o un levita. Y usted dice, hay sacerdotes hoy en día, por supuesto, en Israel, ¿verdad? Y en el mundo hay descendientes de Aarón y descendientes, ¿verdad? De Leví, por supuesto que sí. Muy bien, vamos a ir al capítulo 34. Rapto de Dina, la venganza. Dina, la hija de Lea, que había dado luz a Jacob, salió a ver a las hijas de aquella tierra, y la vio Siquem, hijo de Amor, el Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, se acostó con ella y la humilló. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Jacob, y se enamoró de la muchacha. Y habló el corazón de la muchacha, y habló Siquem a su padre Amor, diciendo: Tómame a esta jovencita por mujer. Y oyó Jacob que él había contaminado su hija Dina. Pero como sus hijos estaban con su ganado en el campo, Jacob guardó silencio hasta la llegada de ellos. Entonces Amor, padre de Siquem, salió a Jacob para tratar con él. Cuando los hijos de Jacob regresaron del campo y lo oyeron, aquellos varones se indignaron y se enardecieron en gran manera, porque había hecho vileza a Israel, acostándose con la hija de Jacob, cosa que no se debía hacer. Pero Amor habló con ellos diciendo: El alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija. Os ruego se la deis por mujer. Emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad nuestras hijas para vosotros. Habitad con nosotros y la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella y adquirid posición en ella. Y dijo Siquem al padre de ella y a sus hermanos: Halle yo gracia ante vuestros ojos y daré lo que me digáis. Aumentad a cargo mío mucha dote y regalos, que yo daré cuanto me digáis. Pero dadme la muchacha por mujer. Los hijos de Jacob respondieron con doblez a Siquem y a Amor su padre, pues había violado a su hermana Dina. Les dijeron: No podemos hacer esto, dar nuestra hermana a un hombre que tenga prepucio, porque es afrenta para nosotros. Solo con esto os consentiremos que lleguéis a ser como nosotros, circuncidando entre vosotros a todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos las vuestras y habitaremos con vosotros y llegaremos a ser un pueblo. Pero si no aceptáis ser circuncidados, entonces tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y las palabras de ellos parecieron buenas ante los ojos de Amor y ante los ojos de Siquem, hijo de Amor. Y no demoró el muchacho en hacer aquello porque se deleitaba con la hija de Jacob, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Y fueron Amor y Siquem, su hijo, a la puerta de su ciudad, y hablaron a los hombres de su ciudad, diciendo: Estas gentes son pacíficas con nosotros, habitarán la tierra y traficarán en ella. Pues mirad, la tierra es bastante ancha para ellos. Tomaremos sus hijas por mujeres, y les daremos nuestras hijas, pero solo con esto consentirán en habitar con nosotros para ser un pueblo, que todo varón nuestro sea circuncidado, así como ellos están circuncidados. ¿Acaso no llegarán a ser nuestro su ganado y su hacienda y todos sus animales? Solo convénganos con ellos.
y habitaran con nosotros. Y todos los que salían a la puerta de su ciudad obedecieron a Hamor y a su hijo Siquem, y fue circuncidado todo varón, cuantos salían a la puerta de su ciudad, y aconteció al tercer día, cuando ellos estaban más adoloridos, que dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomando cada uno su cuchillo, llegaron contra la ciudad confiada y asesinaron a todos los hombres. Y asesinaron a filo de cuchillo a Hamor y a Siquem su hijo, y sacaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. Los hijos de Jacob pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad porque habían violado a su hermana. Y tomaron sus ovejas, sus vacas y sus asnos, lo que había en la ciudad y lo que había en el campo, y toda su hacienda, y se llevaron cautivas a todas sus criaturas y sus mujeres, y saquearon todo lo que había en la casa. Entonces dijo a Jacob a Simeón y a Leví: Me habéis turbado haciéndome apestoso ante los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Yo tengo escaso número de hombres, y se juntarán contra mí, me atacarán, y yo y mi casa seremos exterminados. Pero dijeron ellos: ¿Había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Amén. Muy bien. Aquí tenemos esta imagen. Dice la asimilación y sus peligros. Vemos aquí unas manzanitas verdes y una que es roja y que la están pintando como si fuera verde como las demás. Dice el verso 1: y salió Dina, hija de Lea, que había dado a luz para Jacob, a ver a las hijas de la comarca. Isaías 8:11 dice, es un pasaje de referencia: pues así me habló el Eterno con gran poder y me instruyó para que no anduviera en el camino de este pueblo. Dina no es culpable, Dina no es culpable de lo que le sucedió. Por supuesto que no. No podemos culpar a Dina de algo como esto. Lo que sí nosotros aprendemos de esta lección es que hay personas con las que usted no puede tener ninguna relación, ningún vínculo. Dina va a ver cómo eran las jovencitas, las jóvenes de su edad, jóvenes como ella, para ver cómo vivían. Y lastimosamente, ¿qué le ocurre a esta criatura? Llega a ese lugar y es violada. Esto lo hizo una de las principales personas del pueblo. Ahora, ¿qué clase de pueblo era este? Dice el verso 2: y la vio Siquem, hijo de Hamor, el Jebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. La tomó y la obligó a tener relaciones con ella. Era un príncipe, una persona importante del gobierno. Si así actúan, si esa es la ley que tienen en ese pueblo, y actuó este hombre de esa manera, pues todo el pueblo era de esa forma. Dice, verso 14, le dijeron ellos: no podemos hacer esta cosa, dar a nuestra hermana a un hombre que tiene prepucio, ya que es aprobio para nosotros. Está hablando de la Brit Milá, de la circuncisión. Llega este joven, viola a esta niña, a esta jovencita, la viola, y después le dice al papá: ve, habla con el padre de ella, yo la quiero. ¿Qué padre de familia, después de semejante acto, va a permitir alianza con este tipo de personas?
Aquel hombre la viola y después le pide matrimonio. ¿Usted ve eso correcto? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y bueno, esta persona, el joven le dice a su papá, ve y habla con ellos y diles que yo quiero casarme con ella. La había violado, la había deshonrado. Algunos escritos dicen que esta niña tenía 12 años nada más. No lo sabemos con exactitud, pero hay algunos que creen que podía ser una niña, ni siquiera era una jovencita más grande. Ellos vienen y les dicen, ¿verdad? Pensando, no, no, ustedes no pueden ser parte de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos un pueblo, todos estamos circuncidados y ustedes no están circuncidados. No podemos unirnos a menos de que ustedes se circunciden. Aquí ya ellos están pensando en la venganza, sí, hacen esta propuesta. En el verso 21, estos varones son pacíficos, dijeron ellos, con nosotros y habitarán en la tierra y traficarán en ella, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y le daremos las nuestras. Pero no solamente pensaban en eso, posiblemente más adelante pensarían no solamente en tomar sus hijas, sino también tomar sus pertenencias. Ese era un pueblo desalmado, no era un pueblo eh, que tenía moral, porque ya vemos cómo actuó el hijo de Hamor, tomando a esta criatura y violándola. Recuerdan ustedes que los patriarcas dijeron cuando estuvieron en otros pueblos, Abraham, Isaac, di que eres mi hermana para que no me maten, porque cuando te vean y vean que eres bella, te tomarán a ti por mujer. Porque estamos hablando de un tiempo donde las cosas no son como hoy en día. Incluso hoy en día, pues no estamos exentos de este tipo de tragedias. Y dice que fue secuestrada, fue llevada a la casa de Hamor. O sea, porque si usted piensa, no fue que Dina llegó a su casa y dio la noticia. Ellos se enteraron de que había sido violada y estaba todavía en casa, estaba secuestrada en la casa de Hamor. En Éxodo 21:16, el Todopoderoso establece que aquellos que toman cautivo a una persona en contra de su voluntad, esta persona tiene que morir. Quien secuestra a una persona, ya sea que la venda o sea ya en su poder, será muerto irreversiblemente. Y eso fue lo que pasó. A Dina no solamente la violaron, la raptaron. Y vemos eso que ocurrió el 7 de octubre en Israel con este grupo terrorista que muchos hoy en día defienden. Pero sucedió que al tercer día, cuando ellos aún sentían dolor, dos de los hijos de Jacob, Shimeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron a cada uno su espada y fueron contra la ciudad y mataron a todos. Shimeón y Leví eran hermanos de la misma madre de Dina. Al ser Shimeón y Leví hijos de Lea, porque Dina era hija de Lea, al ser Shimón y Leví hijos de Lea, la misma madre de Dina, sintieron el daño más en carne propia que sus demás hermanos. Génesis 34:27 dice, los hijos de Jacob pasaron sobre los muertos, pillaron la ciudad que había violado a su hermana. Y dice el Salmo 82:3, defiendan la causa del huérfano y del desvalido, al pobre y el oprimido y háganle justicia. Sí, ellos tomaron, ¿verdad?, a estos hombres y los mataron a todos y llevaron, dice, los niños y las mujeres, pero para darles un trato diferente, para enseñarles cómo eres un pueblo civilizado.
aunque digamos aquí la medida fue grande, pero era un pueblo terrible, donde ellos llegaron. 34-31 dice, y ellos respondieron, ¿había de tratar a nuestra hermana como una ramera? Muy bien. Proverbio dice 3:31-32, no envidies a los violentos, ni optes por andar en sus caminos, porque el Señor aborrece al perverso, pero al íntegro le brinda su amistad. Proverbios 3:31. Y bueno, el padre Jacob no aprueba lo que estos hombres hicieron, sus hijos hicieron, no lo aprueba, nunca lo dijo, nunca mandó a sus hijos a que hicieran esto. Esto es un acto que el padre de familia reprocha y le dice a sus hijos, ustedes nos han hecho que nos vean horriblemente estas personas. Y por eso le digo, ¿verdad? Que la Torah nos enseña los errores también que las personas cometen, precisamente para que aprendamos a no cometer los mismos errores. Job 3:8 dice, si no cúbranse de silicio hombres y animales y clamen al Eterno fuertemente y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Okay? Y de la violencia que hay en sus manos. Entonces aquí la Torah nos muestra que la violencia no es el camino, por supuesto. Pero qué difícil es a veces cuando usted no puede, ¿verdad? Con alguien con la que no se puede hablar, con una persona en la que usted no puede llegar, ¿verdad? A ningún acuerdo, lastimosamente. Muy bien, vamos al capítulo 35. Jacob en Betel, muerte de Raquel e Isaac. Dijo Elohim a Jacob, levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías delante de Esaf, tu hermano. Entonces dijo Jacob a su casa y a todos los que estaban con él, quitad los dioses extraños que hay entre vosotros, purificaos y mudad vuestras ropas. Levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Le dieron pues a Jacob todos los dioses extraños que tenían en su mano, y los zarcillos que tenían en sus orejas, y Jacob los enterró bajo la encina que había junto a Siquem. Luego partieron, y un terror sobrenatural sobrecogió a las ciudades circunvecinas, por lo cual no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que es Betel, en tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él, y edificó allí un altar, y llamó el lugar Betel, porque allí se había revelado Elohim cuando huía delante de su hermano. Entonces murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada en la parte baja de Betel, debajo de la encina, y él la llamó Alon Bakut. Y Elohim se apareció otra vez a Jacob después de que había regresado de Padan Aram, y lo bendijo. Y le dijo Elohim, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Después le dijo Elohim, yo soy el Shaddai, fructifica y multiplícate. Una nación y una congregación de naciones procederá de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que di a Abraham y a Isaac te la doy a ti. También a tu simiente después daré la tierra. Y ascendió Elohim de su lado en el lugar donde había hablado con él, y erigió Jacob una estela en el lugar donde había hablado con él, una estela de piedra, y derramó sobre ella una libación y vertió aceite sobre ella. Y Jacob llamó Betel el nombre del lugar donde Elohim había hablado con él. Partieron de Betel y faltando aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, le llegó a Raquel el trance de parir
pero su parto venía difícil. Y aconteció que en la dificultad de su parto, la partera le dijo, no temas, que también tendrás este hijo. Y ocurrió que al salírsele el alma, pues estaba muriendo, llamó su nombre Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Éfrate, la cual es Betlehem. Y erigió Jacob una estela sobre su sepultura. Esta es la estela de la tumba de Raquel hasta hoy. Y partió Israel y plantó su tienda más allá de la torre de Eder. Mientras Israel habitaba en aquella tierra, aconteció que Rubén fue y se acostó con Bilha, la concubina de su padre, e Israel se enteró. Ahora bien, los hijos de Jacob fueron 12, hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, y Simeón y Leví, y Judá, e Isaacar y Zabulón, hijos de Raquel, José y Benjamín, hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí, e hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padan Aram. Y fue Jacob a su padre, Isaac, en Mamre, ciudad de Arba, que es Hebrón, y precisamente donde Abraham e Isaac habían peregrinado. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y expiró Isaac y murió, y fue unido a su pueblo, anciano y lleno de días, y lo sepultaron sus hijos Esaf y Jacob. Amén. Amén. Entonces le dijo el Eterno a Jacob, levántate, sube a Bet-El. Betel dice acá, Bet-El. Recordemos que esta es una palabra compuesta, Bet-El, que significa Bet, casa, El de Dios o la casa del Eterno. Y habita ahí, haz ahí un altar a Elohim que se te apareció cuando huías de tu hermano Esab. Entonces dice acá, Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantándose y subamos a Betel y haré ahí un altar al Eterno que me respondió en el día de mi angustia. Entonces, él manda que el pueblo se prepare. Incluso recordemos que, bueno, ellos vienen de este lugar donde Dina fue violada y vienen personas con ellos y es posible que estos trajeran sus ídolos y entonces ellos, Jacob le dice a todos, tienen que quitar todo ídolo de en medio de ustedes porque Jacob va a introducirlos en la fe en un solo Dios. Por eso Éxodo 23:4 tenemos ese pasaje de referencia, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Que sabemos que el Eterno no quiere idolatría, ni comparte su gloria con nadie. Él es el Dios uno y único, como está escrito. Dice el verso 7, edificó ahí un altar y llamó al lugar Bet-El, el Dios de Bet-El, porque los ángeles de Dios se le habían manifestado ahí cuando iba huyendo de su hermano Esau. En el verso 10 dice, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, de aquí en adelante te llamarás Israel. Y aquí vemos ese cambio y esa transformación en la vida de Jacob. Hay algo muy interesante aquí que vamos a aprender. Dice, Israel tiene sus orígenes en la voz hebrea Yisrael, cuyo significado puede ser interpretado como el que lucha con Dios o el que reinará con Dios.
Ahora, dice acá, las letras que componen la palabra Israel en hebreo forman las iniciales de los nombres de los patriarcas y de sus 4 esposas. Entonces vemos, la Yud, que es como una Y, representa a Isaac y a Jacob. Tenemos la letra Shin, que es para la Shim, para el nombre de la matriarca Sara. Tenemos la Reish, que es para Raquel o Rachel, y para Rebeca, Ridka. Y tenemos también, ¿verdad?, la letra Aleph para el patriarca Abraham, y tenemos la letra Lamed para la matriarca Lía. Verso 17, y aconteció que como había dificultad en su parto, le dijo la partera, no temas porque también tendrás a este hijo. Hubo problemas a la hora del parto. Y en el verso 18 dice, mas sucedió que cuando exhalaba su hálito, ella murió. Y llamó su nombre Ben-Oni, hijo de mi dolor, mas su padre lo llamó Benjamín, el hijo de la mano derecha. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, la muerte de su esposa. Aquí vemos la tumba de Rachel. Dice, es mencionada por primera vez en Génesis 35:19, donde se señala que Raquel murió al dar a luz cerca de Betlehem, camino a Éfrata, y que Jacob erigió un pilar en su sepultura. Como podemos ver también presencia de Israel, vemos ahí la tumba de la matriarca Rachel. Aquí hay algo muy importante para aprender también, y es esto. En la parashá anterior, en el capítulo 31, verso 32, vemos que cuando Labán va a buscar a Jacob y a sus hijas y a sus nietos, y que el Todopoderoso le habla en un sueño, en una visión, y le dice, ni le hagas daño ni le hables descomedidamente. Rachel había cometido el error, no sé cuál fue, no sabemos con exactitud cuál fue la razón de que ella haya hurtado los ídolos de su padre. Tal vez quitándole esos ídolos para que él no continúe en la idolatría. O tomándolos porque tal vez tenían algún valor, no sé. De todas las formas que lo podamos ver, algo mal hecho en todos los aspectos. Pero cuando entonces Labán dice, no solamente te estás llevando a mis hijas, te estás llevando a mis nietos, te estás llevando a mi ganado, porque para Labán todo eso que se llevaba a Jacob le pertenecía. Y entonces le dice, no solamente te estás llevando a eso, te estás llevando a mis ídolos también. Y Jacob se enoja y le dice, busca lo que es tuyo y quien lo tenga no viva entre nosotros. Pero si alguno de los que aquí están tiene tus dioses, que muera. Nuestros parientes son testigos. Y dice, las palabras tienen el poder de crear y de destruir. Hay dos cosas. Jacob habla de que la persona que los tenga no viva. Recordamos qué pasó, los ídolos, ¿dónde estaban? ¿Qué había hecho Rachel? ¿Dónde los escondió? Se sentó sobre ellos. Y estos ídolos tuvieron contacto con sus genitales, por decirlo así. Recordemos que ella le dice, Padre mío, no puedo levantarme, disculpa que no te pueda saludar, pero es que estoy con, ¿verdad?, el periodo menstrual, por eso no puedo levantarme. No era cierto, era que tenía los ídolos debajo de ella.
Y vino Jacob y dijo estas palabras y resulta que, bueno, ella pierde la vida en el parto. Ella pierde la vida en el parto y aquí aprendemos una lección gigantesca y es que aunque usted no lo crea, sus palabras tienen poder. Sus palabras tienen poder para crear y tienen poder para destruir. Uno de los atributos que nos hace muy diferentes a la creación o en la creación, por ejemplo, respecto a los animales, aunque la escritura nos enseña que somos muy parecidos a ellos, o sea, no estamos muy por encima de ellos, porque dice que la misma respiración tenemos, así como muere uno, muere el otro. Y entonces, pero si hay algo que nos diferencia muy profundamente entre los animales, es el poder que tenemos de poder comunicarnos, de poder hablar, de poder venir, ¿verdad? Y poder eh, hablar precisamente, ¿verdad? Poder gesticular, poder hablar, poder eh, decir palabras, comunicarnos, algo que los animalitos no pueden hacer. Entonces eso nos diferencia muchísimo de los animales y ahí es donde el Todopoderoso dice, bueno, que ellos vamos a hacerlos a nuestra imagen y semejanza. Habla de Selem, ¿verdad? Y esa semejanza porque el Todopoderoso se comunica con nosotros y nosotros podemos comunicarnos con Él. Vean lo que voy a presentarles acá, donde esto es muy importante. Dice, José Saramago, el fallecido Premio Nobel de Literatura, dijo en un discurso en el 2004 que las palabras no son ni inocentes ni impunes. Hay que decirlas y pensarlas en forma consciente, puntualizó. El pasado 14 de junio en Estados Unidos, Mark Waldman y Andrew Newberg, psiquiatras y profesores de la Universidad de California, y Thomas Jefferson, lanzaron el libro Las palabras pueden cambiar tu cerebro, una reflexión sobre las cargas de las palabras negativas y positivas. Una reseña del diario Tercera de Chile explica la propuesta. Cuando se escucha la palabra no al comienzo de un diálogo, dice el cerebro empieza a liberar cortisol, la hormona del estrés y la que nos pone en alerta. Y cuando escuchamos un sí, se activa una liberación de dopamina, la hormona de la recompensa y el bienestar. Por lo tanto, las palabras tienen poder. Una palabra negativa o insultante activa la amígdala o estructura del cerebro vinculadas a las alertas y genera una sensación de malestar, ansiedad o ira. Y es ahí cuando la persona explica, Palacios tiene dos posibilidades, responder de una manera similar, o sea, con una agresión física o actuar con indiferencia acudiendo a la razón. Entonces, ¿cómo podemos ver? Estos son pensamientos de personas no religiosas que dicen que las palabras tienen un poder. Y ese poder nos lo dio el Todopoderoso para que usemos las palabras adecuadamente. Entonces, muy importante, ¿verdad? Una lección muy importante de vida, el que usted pueda tener cuidado con lo que usted dice. Dice Proverbios 18:21, en la lengua tenemos el poder de la vida y la muerte, quienes la aman comerán de su fruto. Muy bien. Proverbios 16:24, otro pasaje de referencia dice, panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Panal de miel son las palabras amables que endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Usted puede venir a través de sus palabras y traer sanidad a su cuerpo también. Voy a hablarles de un experimento, ya esto lo había comentado en una parasha anterior, donde dice que se hizo un experimento donde se pusieron dos vasos con agua y a un vaso con agua le hablaban palabras bonitas y a un vaso con agua le hablaban palabras feas. Los dos vasos fueron llenos al mismo tiempo, incluso digamos que el de agua, al que se le hablaba de manera negativa, se llenó después
que al que se le habló de manera positiva. El agua que recibía palabras positivas nunca se puso mala. El agua que tenía o recibía palabras negativas se pudrió. Entonces vemos el poder de las palabras. Y dice el verso 22, y sucedió mientras habitaba Israel en aquella tierra que Reubén fue y se acostó con Bilha, la concubina. Pero dice, más los hijos de Israel fueron 12. O sea, a Reubén no lo excluyeron de la familia. Le fue perdonado, por lo menos ahí, pero perdió posteriormente, ¿verdad? Su primogenitura. Dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es desnudez de tu padre. Levítico 18, verso 8, Vaikra, y llamó en hebreo. Vemos cómo la Torá posteriormente, todo este tipo de cosas va estableciendo lo que es prohibido, lo que se puede, lo que no se puede, y cómo el Todopoderoso establece que este tipo de situación, porque es muy posible que Rubén dijo, ah, no, pero es que no es la esposa, es solamente la concubina, y tal vez pensó, no es algo malo, pero sí fue algo malo. Y muy bien, vamos a ir a la lectura de el capítulo 36 y último de los descendientes de Esaf. Estos son los descendientes de Esaf, y también conocido como Edom. Esaf tomó mujeres de las hijas de Kenán, a Ada, hija de Elón, el Gitita, y a Aholibama, hija de Ana, hija de Sibeón, el Gibita, y a Badmat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Elifaz para Esaf. Basmat dio a luz a Reuel. Aholibama dio a luz a Yeshu, y a Lam, y a Lalam, y a Cora. Esos son los hijos de Esaf que le nacieron en la tierra de Canaán. Tomó Esaf a sus mujeres, sus hijos, sus hijas, todas las almas de su casa, su ganado, y todos sus animales, con toda su hacienda que adquirió en la tierra de Canaán, y se fue a alguna otra tierra a causa de su hermano Jacob. Eso fue porque tenían mucha hacienda para habitar juntos, y a causa de sus ganados la tierra donde estaban viviendo no podía abastecerlos. De modo que Esaf se estableció en el monte de Seir. Esaf es Edom, y estos son los descendientes de Esaf, ancestros de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaf: Elifaz, hijo de Ada, esposa de Esaf; Reuel, hijo de Basmat, esposa de Esaf. Y los hijos de Elifaz fueron Teimán, Omar, Sefo, Gatam y Kenaz. Timna era concubina de Elifaz, hijo de Esaf, que dio a luz al hijo de Elifaz, y a Amalek. Estos son los hijos de Ada, esposa de Esaf. Y estos son los hijos de Reuel: Natab, Serat, Shama y Misa. Estos fueron los hijos de Basmat, esposa de Esaf. Y estos fueron los hijos de Aholibama, hija de Ana, hija de Sibeón, esposa de Esaf. Con Esaf ella dio a luz a Yeshus, Lalam y Cora. Estos son los caudillos de los hijos de Esaf, los hijos de Elifaz, primogénitos de Esaf: el caudillo Teimán, el caudillo Omar, el caudillo Sefo y el caudillo Kenaz; el caudillo Cora, el caudillo Gatam, el caudillo Amalek. Estos son los caudillos que descendieron de Elifaz en la tierra de Edom. Estos son los descendientes de Ada. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaf: el caudillo de Nahat, el caudillo de Serah, el caudillo de Shama, el caudillo de Misa. Estos son los caudillos de Reuel en la tierra de Edom. Estos son los descendientes de Basmat, esposa de Esaf.
Estos son los hijos de Olibama, esposa de Sab, el caudillo de Yesh, el caudillo de Lalam, el caudillo de Cora. Estos son los caudillos que descendieron de Olibama, hija de Ana, esposa de Sab. Estos son los hijos de Sab y estos sus caudillos. Él es Edom. Estos son los hijos de Seir, el Jorita, habitantes de la tierra de Lotam, Shobal, Sibeón, Ana, Dishon, Ebser y Disham. Estos son los caudillos de los Joritas, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotam fueron Jori, Gemam y la hermana de Lotam, Tibna. Estos son los hijos de Shobal, Albán, Manahat, Ebal, Shefo y Onam. Y estos son los hijos de Sibeón, Ayá y Ana. Este es el mismo Aná que descubrió los muslos en el desierto mientras apacentaba los burros de su padre Shibeón. Y estos son los hijos de Haná, Dishon y Aholibama, hija de Haná. Estos son los hijos de Disham, Gedam, Eshbam, Itran y Geram. Estos son los hijos de Ebser, Bilham, Sabán y Acán. Estos son los hijos de Disham, Uz y Arán. Estos son los hijos de los caudillos de los Joritas, el caudillo de Lotam, el caudillo de Shobal, el caudillo de Sibeón y el caudillo de Haná. El caudillo de Dishon, el caudillo de Ebser y el caudillo de Isham. Estos son los caudillos de los Joritas según sus jefes en la tierra de Seir. Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinara rey alguno sobre los israelitas. En Edom reinó Bela, hijo de Beor, y en el nombre de su ciudad fue Dinhaba. Murió Bela y entonces Jobab, hijo de Será, de Bosra, reinó en su lugar. Y murió Jobab y en su lugar reinó Husham de la tierra de los Temanitas. Murió Husham y en su lugar reinó Hadad, hijo de Bedad, que derrotó a Midian en el campo de Moab. El nombre de su capital fue Abid y murió Hadad y en su lugar reinó Sanlá de Masreca. Y murió Sanlá y en su lugar reinó Shaul de Rehobot Hanar. Y murió Shaul y en su lugar reinó Baal Hanán, hijo de Adbor. Murió Baal Hanán, hijo de Adbor, y en su lugar reinó Hadar. El nombre de su ciudad fue Paú, y el nombre de su mujer Mehetabel, hija de Matred, hija de Mei Sahab. Estos son los nombres de los príncipes de Sab según sus familias en sus respectivas áreas. Por sus nombres, el príncipe de Timna, el príncipe de Alba, el príncipe de Letet, el príncipe de Holibama, el príncipe de Ela, el príncipe de Pinón, el príncipe de Kenaz, el príncipe de Teimán, el príncipe de Mipsar, el príncipe de Magdiel y el príncipe de Hiram. Estos son los príncipes de Edom, que es Esab, en sus respectivos asentamientos en la tierra de su propiedad hereditaria. Esab, ese es el ancestro de Edom. Amén. El verso 1 habla de los descendientes que acabamos de leer, de Esab, que es el que se convertirá en Edom o los edomitas. Dice el verso 6, y Esab tomó sus mujeres y sus hijos y sus hijas y todas las pertenencias de su casa y sus ganados y todas sus bestias y toda su hacienda
que había adquirido en la tierra de Canaán y se fue a otra tierra delante de Jacob, su hermano, porque pues tenía numerosos bienes y ya pues la convivencia no era tan buena debido a la estrechez por las grandes pertenencias que tenían, ¿verdad? En gran cantidad de ganado. Muy bien. Aquí dice el nombre Edom viene de una palabra semítica que significa rojo. Y la tierra al sur del Mar Muerto recibió ese nombre debido a la arenisca roja tan prominente en la topografía. Esaf, por causa del plato de lentejas con el cual comercializó su primogenitura, pasó a ser reconocido como Edom y más tarde se trasladó con su familia en el país de la colina del mismo nombre. Génesis 36 relata la historia temprana de los edomitas, afirmando que tenía reyes que los gobernaban mucho antes de que Israel tuviera un rey, como lo dice el verso 31. La religión de los edomitas era similar a las de las otras sociedades paganas que adoraban a dioses de la fertilidad. Los descendientes de Esaf eventualmente dominaron las tierras de Shur y vivían de la agricultura y el comercio. Una de las antiguas rutas comerciales era el Camino Real que aparece en el libro de Números, en el capítulo 20, verso 17. Te dice, pasó por Edom y cuando los israelitas pidieron permiso para utilizar la ruta de su éxodo de Egipto, fueron rechazados mediante la fuerza. Baruch Hashem. Conclusiones que podemos aprender de todo lo que hemos visto el día de hoy. Número uno, mantenernos fieles al Eterno. Tenemos que siempre mantenernos fieles al Todopoderoso. También aprendemos de la disposición para hacer la voluntad de Dios, del Eterno, como vemos a sus siervos, siempre tratando de hacer la voluntad del Todopoderoso. Aprender a depender de su providencia. El Tikkun y la Teshuvah. Aprendimos de que sí, es importante el arrepentimiento, pero también la reparación. No podemos arrepentirnos genuinamente si no reparamos el daño. También aprendimos del cuidado del uso de nuestras palabras y también aprendemos que el Eterno bendice el camino de aquel cuando le agrada su manera de caminar. Por eso es que vemos al Todopoderoso que a sus escogidos les va bien porque ellos pues caminan de manera que agradan al Todopoderoso en su caminar. Baruch Hashem. Desearles a todos ustedes, queridos hermanos, Shavua Tov, una feliz semana para todos. Que el Eterno les guarde, que el Eterno les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros en este nuevo estudio. Desearles una feliz semana. Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:5. Agradecerles, como les decía, a cada uno de ustedes por su presencia, que el Eterno les guarde, que el Eterno les sorprenda de una forma especial, que puedan ser bendecidos de parte del Creador, pero no solamente eso, sino que usted también se convierta en bendición. Si el Eterno lo permite, nos volveremos a encontrar en nuestro próximo estudio.